Y Padre, ese día, Señor, como nosotros, mi Dios, tus hijos, queremos decirte a ti, Señor, que necesitamos, Padre Celestial, ser moldeados, Padre mío. Necesitamos, Padre mío, ser reconstruidos, Señor, ser hechos, mi Dios, a la imagen y semejanza de Jesús, Padre mío. Por ello es que necesitamos, mi Dios, que desbarates, Padre mío, aquello que se formó, mi Dios, durante el curso de esta vida, que, oh Padre mío, fue creciendo, Señor, de una forma deformada, de una forma errónea, Señor, y que, Señor, al final del día lo que surgió de aquello, Señor, fue algo, mi Dios, que no fue bueno, Señor. Por ello entendemos y reconocemos que necesitamos, Padre, este día y siempre, que poco a poco, Padre mío, vayas, mi Dios, reconstruyéndonos, haciéndonos nuevos, Padre mío, formándonos a la imagen y semejanza de tu Hijo Cristo Jesús, mi Dios, y de esa manera podamos, mi Dios, decirte a ti gracias, porque nos has hecho nuevos, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ello, bendito seas hoy y siempre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, amén, amén, gloria a Dios. Bueno, feliz Día del Padre, padres, que Dios me los bendiga grandemente y sobre todas las cosas es una bendición poder estar en la casa de nuestro Padre para celebrar el Día de los Padres, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a dar inicio a nuestro servicio, hermanos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6, de los versículos 11 al 13, donde vamos a estar estudiando este día. El tema de hoy, hermanos, es el Padre perfecto. El Padre perfecto. Cuando los discípulos de Jesús miraron al Señor, que todas las mañanas se levantaba temprano y se iba a orar, cuando bajó Jesús de la montaña y llegó a donde estaban ellos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y Jesús, literalmente lo que Él hizo fue llevarlos, ¿a quién? Llevarlos al Padre, llevarlos al Padre. Jesús venía no solamente a su Padre todos los días porque en Él encontraba todo lo que un hijo desea, sino que su Padre era un Padre perfecto. ¿Por qué era perfecto? Porque su Padre le daba seguridad a Jesús. Su Padre se interesaba en lo que estaba aconteciendo alrededor de Él. Y su Padre se interesaba en su protección, en su cuidado, en librarlo a Él del mal, en librarlo a Él de toda tentación y de todo problema que muchas veces trae la vida. Y cuando Jesús lleva a los discípulos al Padre, los lleva con el fin de que sea el Padre el que les ministre a ellos, el que los tome a ellos en sus manos, el que sea Él el que les dé a ellos la seguridad y la protección que todo hijo busca en un padre. Y por ello es que este día hemos titulado el tema El Padre Perfecto. Porque si se lo fuese a decir yo en un contexto humano, o sea, te dijese yo el Padre Perfecto, todos ustedes me juzgarían a loco y me dirían que no existe tal persona. Humanamente es verdad, no existe tal persona. Todos nosotros los padres hemos cometido muchos errores. Todos nosotros los padres nos hemos equivocado en muchas cosas. Todos nosotros los padres hemos dicho y hemos hecho y hemos ofendido a nuestros hijos de muchas maneras y de muchas formas. Pero entendemos que nuestro Padre que está en los cielos es un Padre perfecto. Porque aún a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros errores que nosotros los hijos cometemos, Él nunca nos mira a nosotros o nos ofende a nosotros, sino que siempre nos acoge a nosotros y nos acerca a Él. ¿Para qué? Para demostrarnos su amor, su misericordia, su gracia, su necesidad de tener a sus hijos con Él. Y ese debe de ser el modelo para nosotros los padres, para seguir nosotros los padres. ¿Por qué? Porque nuestros hijos
buscan en nosotros seguridad. Nuestros hijos buscan en nosotros, hermanos, en que nosotros nos interesemos en las cosas que ellos están haciendo. Nosotros, hermanos, tenemos que velar continuamente de cultivar esa relación que tenemos con nuestros hijos. Muchas veces nosotros nos enfrascamos en nuestras ideas y creemos que en mi casa solamente mis chicharrones truenan. Y creemos que se tiene que hacer como digo yo, porque es mi casa, porque son mis reglas, porque así tienen que ser las cosas. Y a veces nosotros somos injustos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hijos hacen hasta cierto punto ciertas cosas para llamarnos la atención a nosotros los padres. Y nosotros estamos tan enfocados en otras cosas que nos olvidamos de qué, nos olvidamos de sentarnos y escucharlos. Escucharlos. Cuando los discípulos llegan a Jesús y le miran a Él bajar de la montaña, con aquella sonrisa, con aquel brillo en su rostro, con aquellos ojos radiantes, le preguntan a Él, dice Jesús, nosotros nos interesamos y queremos lo que tú tienes. Sabemos de dónde vienes, sabemos con quién has estado, sabemos a qué fuiste a la montaña, sabemos que fuiste a hablar con tu Padre, a orar a Dios, o sea, a hablar con Dios. Y le dicen ellos a Jesús, enséñanos a tener esa misma relación que tú tienes con quién, que tú tienes con el Padre, porque esa es la relación que queremos, deseamos y necesitamos nosotros los seres humanos. Ahí es donde Jesús entra. Donde Jesús entra y les da a ellos lo que el día de hoy conocemos como el Padre Nuestro, la oración modelo, la oración que muchas personas repiten de memoria una y otra vez durante rituales religiosos. Lo repiten una y otra vez sin saber de verdad lo que significa esta oración, el contenido de esta oración y lo que esta oración significa. Y el poder y el efecto que esta oración tiene en aquellos que ponen su fe y su esperanza y su confianza en el Padre. En el Padre. En ocasiones, muchos de nuestros hijos han hecho decisiones que nos han sacado, como luego dicen por ahí, las canas verdes, ¿verdad? En muchas ocasiones nuestros hijos se nos han revelado incluso y nos han mirado a la cara y nos han incluso hasta gritado, ¿no? Digámoslo de esa manera. Pero todas estas cosas vienen muchas veces a razón de nuestro comportamiento como padres. A veces nosotros no somos el modelo de padre que nuestros hijos desearían tener. A veces nos quedamos así con la boca abierta cuando vemos que nuestros hijos con nosotros no son amables, no son cariñosos. A veces nos sorprende la idea de que nuestros hijos no nos dan el respeto que le dan al vecino o al padre de su amigo o de su amiga, que cuando le miran le hablan con respeto, le hablan con palabras dulces, le hablan con palabras sinceras y nosotros decimos, ¿y qué le pasa? Y a mí me usa para mapear el piso, ¿no? Y a veces ese es nuestro sentimiento, ¿no? Cuando estas cosas suceden. Pero una cosa que podemos entender, hermanos, es el hecho de que todas estas personas mencionadas son personas que literalmente se sientan a escucharlos a ellos sin cuestionarles sus motivos, sin darles a ellos una cátedra, sin darles a ellos, decirles a ellos cómo vivir, qué hacer, sino que simplemente se sientan, les escuchan y al sentarse y escucharles y no juzgarles, la persona
les inspira a ellos confianza. Y como les inspira a ellos confianza, se sienten en confianza de abrir el corazón, de abrir su corazón a estas personas, a los amigos, a los papás de sus amigos, a los vecinos o a otras personas. ¿Por qué? Porque no les juzgan, no les dicen cómo vivir, no les dicen qué hacer, simplemente los escuchan. Y cuando nuestros hijos, papás, vienen a nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Quién te dio permiso? ¿Por qué fuiste ahí? Y te dije que eso no se hace y cosas así, ¿no? O sea, esa es nuestra reacción como padres. Si nosotros, hermanos, nos sentásemos, los escuchásemos, les comprendiésemos y no les juzgásemos, sino que les enseñásemos a ellos, creo que nuestra relación sería muy diferente. Muy diferente. Y esa es la relación que Jesús tenía con su Padre. Y es la relación que Jesús quiere que nosotros tengamos con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Dios y nos postramos delante de Dios y clamamos a Dios y oramos a Dios, en ningún momento escuchas a Dios desde el cielo gritarte y decirte: inútil, así no se hacen las cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿No piensas? ¿No tienes cerebro? Es muchas de las veces la manera en la cual nosotros los padres nos expresamos. Y ahí está la cosa, ahí está el punto. ¿Por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos escucha nuestra queja. Y al escuchar nuestra queja, al escuchar nuestra voz, ¿sabes qué es lo que está haciendo Él? Lo que está haciendo Él es dejándonos hablar, dejándonos expresarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere que cuando tengamos un problema corramos a dónde, corramos a Él, acudamos a Él, le busquemos a Él, nos refugiemos en Él. Y encontremos en Él, hermanos, la seguridad. Encontremos en Él de que Él se interesa en lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Que encontremos en Él que Él nos va a librar y nos va a cuidar de todo mal y de toda maldad. El punto 1 del mensaje: un padre da seguridad a sus hijos. Un padre, hermanos, da seguridad a sus hijos. ¿Por qué? Porque si un padre no le da seguridad a sus hijos, su hijo se va a sentir que tiene que buscar seguridad en otras personas. Por ello es que Jesús, cuando habla con ellos en Mateo capítulo 6, versículo 9, les dice a ellos: vosotros. ¿Quiénes? Vosotros. ¿Está hablando a quiénes? A los discípulos. Esta mañana nosotros somos discípulos de Jesús y estas palabras nos aplican a nosotros. Por ello dice: vosotros, pues, oraréis así. O sea, la palabra orar es hablar, ¿no? Y nos dice acá la Escritura, dice, Jesús nos dice ese día a nosotros: ustedes, pues, cuando hablen con Dios, háganlo de esta manera. Háganlo de esta manera. Y continúa diciendo en este versículo, dice: Padre nuestro, dice, que estás en los cielos. O sea, la palabra en sí, Padre nuestro, quiere decir que Dios es ¿quién? Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Ahora, tenemos que entender dónde está nuestro Padre. Nuestro Padre, dice Jesús, que está ¿dónde? Está en los cielos. Está en los cielos. Y porque nuestro Padre está en los cielos, nos dice acá, dice Jesús primeramente, o sea, refiéranse a Él como santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. O sea, Jesús les dice a ellos, cuando ustedes lleguen a papá, cuando ustedes lleguen a la casa de papá, tienen que entender que su Padre de ustedes, que les escucha a ustedes, está en los cielos. Y no solamente Él está en los cielos, sino que Él es
Él es santo y su nombre es santo. Tenemos que entender delante de quién estamos nosotros. Tenemos que entender que nuestro Padre que está en los cielos es santo y por lo tanto tenemos que acercarnos a nuestro Padre en reverencia porque Él es nuestro Padre. Tenemos que ofrecerle, brindarle el respeto que necesita como Padre nuestro. Y es lo que Jesús les está enseñando a ellos. Los discípulos entendieron que Jesús cuando bajó de la montaña, bajó seguro. Y cuando bajó de la montaña y bajó seguro y bajó confiado, no solamente bajó con esa confianza y esa seguridad de que su padre iba a cuidar de él, iba a velar de él, sino que él entendió que él podía venir al Padre, podía acercarse al Padre, podía contarle todo, absolutamente todo a su Padre, sin reserva alguna. Y es ahí donde nosotros los padres, hermanos, tenemos que entender. Tenemos que entender. Es un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque apenas nuestros hijos abren su boca para contarnos algo, ya automáticamente tenemos una palabra de juicio. Ya automáticamente tenemos que decirle, no, eso no se hace así. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Y si no te gusta cómo son las cosas, pues entonces vete a buscarle la vida. Nuestro Padre que está en los cielos no nos trata de esa manera. Nuestro Padre que está en los cielos, hermanos, nos ofrece a nosotros, nos brinda a nosotros seguridad, nos brinda a nosotros confianza, nos brinda a nosotros amor, nos brinda a nosotros misericordia, nos brinda a nosotros la seguridad de que Él está con nosotros. Y si nuestro Padre nos brinda a nosotros esta seguridad y esta confianza, entonces como hijos nos podemos acercar a Él con toda confianza, con toda confianza. Padres, el mensaje no es para darte con Él por la cabeza. No es mi intención sacarte tus trapitos a la luz. El mensaje que hemos traído, el que el Señor me dio este día, es para que nosotros como padres entendamos el hecho de que muchas veces nuestros hijos no necesitan un regaño, necesitan un abrazo. Muchas veces nuestros hijos no necesitan corrección, necesitan amor. Muchas veces nuestros hijos no necesitan que les digas cómo vivir. Lo que necesitan es que estés con ellos mientras están viviendo, para poder sentir el amor, el calor, la bendición, la seguridad, la protección de su Padre. Saber que si se meten en algún problema, ellos tienen la seguridad de que si van a papá les va a ayudar. Porque les va a dar la seguridad de la protección de Padre. Les va a dar el oído para escuchar su problema. Y les va a ofrecer a ellos la seguridad de que va a estar con ellos. Y de que los va a ayudar a ellos. Esa es la bendición, hermanos, que podemos encontrar y tener. ¿De qué? Tener cuando nos acercamos a nuestro Padre. Ahora el Señor le promete a Israel, su pueblo, hermanos, en el libro de Isaías. En el libro de Isaías capítulo 49, versículo 10, el Señor le promete a su pueblo una seguridad que todo padre debe dar a sus hijos. Nos dice en el versículo 10, dice, no tendrá hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, ¿qué dice? Los guiará. El que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos y he aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanza, oh cielos, alégrate tierra y alabanza,
prorrumpir en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Nota las cualidades de nuestro Padre que está en los cielos. Las cualidades de nuestro Padre que está en los cielos nos dice a nosotros que Él nos dará el agua para beber. Él nos guardará del sol, del calor del día. Y dice acá que el sol no nos va a afligir. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, va a ser nuestra nube, va a ser nuestra sombra. No solamente eso, dice que Dios va a tener de nosotros, sus hijos, misericordia. Va a guiarnos a donde nos va a guiar. Y después de guiarnos nos va a conducir a manantiales de aguas vivas. Y esa es la forma correcta de guiar a nuestros hijos. Esa es la forma correcta de nosotros los padres guiar a nuestros hijos. Dirás tú, bueno, ¿y sabes qué? Ya mis hijos están grandes, ya mis hijos, ya cada uno ha hecho su vida y la verdad que ahora lo que tengo que trabajar es en restaurar la relación que quizá por algún mal comentario, algún mal ejemplo o algo que pasó en mi vida se rompió. Pero entiende que para Dios nunca es tarde. Para nosotros tampoco, hermanos. Quizá éramos ignorantes o ignorábamos las instrucciones del Señor en aquel entonces. Pero el día de hoy el Señor nos muestra a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las palabras que tenemos que decir? ¿De qué manera es que tenemos que guiar a nuestros hijos? Lo que Dios nos muestra a nosotros este día, papás. Y lo que Dios quiere para nosotros que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro modelo de un Padre perfecto. Una y otra vez podemos ver en Él cómo debemos de ser nosotros los padres. Y en los versículos que acabamos de leer vemos cómo Dios cuida a sus hijos. Y no solamente cuida a sus hijos, sino que observa los siguientes puntos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro modelo, Dios nos sustentará y proveerá todo para nosotros. Dios nos cubre, hermanos, Dios nos da misericordia, Dios nos conduce, Dios nos guarda y Dios nos levanta en el camino y nos abre caminos. Ahora, siguiendo el modelo de Dios, nosotros los padres debemos proveer para nuestra familia seguridad. Seguridad. ¿Notas que no te dije que tienes que proveer para ellos un iPad nuevo? ¿Notas que no te dije que tienes que proveer para ellos quizá un nuevo televisor? ¿Notas que no te dije que tienes que proveer para ellos un carro nuevo? ¿Notas que no te dije que tienes que proveerles a ellos quizá unas vacaciones? No te dije nada de eso. Te dije tienes que proveerles a ellos seguridad. Seguridad. Seguridad quiere decir que cuando tus hijos lleguen a hablar contigo, se puedan sentir seguros, se puedan sentir apoyados, se puedan sentir respaldados, se puedan sentir que pueden abrir su corazón a ti al 100% y no les vas a juzgar. No les vas a apuntar el dedo, ni les vas a decir de qué manera vivir. Nosotros como padres, hermanos, tenemos que cubrirlos a ellos del calor abrasador del pecado. Tenemos que cubrirles a ellos, guiarles a ellos, enseñarles a ellos. Hijo, hija, te amo con todo mi corazón. Eres lo más especial que Dios ha permitido en mi vida. Eres lo mejor de lo mejor. Y si algo te llegase a pasar, si algo te llegase a desviar del camino de Dios, partiría mi corazón, me quebrantarías completamente, me destruirías.
Por ello, mira, no vayas por ese camino. No te juntes con esas personas. No aprendas esa clase de vocabulario. No te expreses de esa manera. ¿Por qué? Porque te van a desviar del camino recto. No te creas que yo soy un ángel, no lo soy. Como padre cometí muchos errores también cuando estaban mis hijos pequeños. Pero ahora que he aprendido y voy aprendiendo en la palabra de Dios, voy corrigiendo aún en este tiempo, en mi tiempo, muchos de esos errores en la vida de mi familia y en la vida de la relación que tengo con mis hijos, con mis hijas. Por ello, como padres tenemos que mostrarles a ellos la misericordia de Dios. Tenemos que conducirles a aguas o a los manantiales de agua viva, que es la palabra de Dios. Tenemos que conducirles a ellos, abrirles a ellos los ojos para que puedan avanzar por el camino recto, remover los obstáculos que les puedan llevar a ellos a la perdición, que les puedan a ellos destruir. Y ese es el modelo que nos deja nuestro Padre que está en los cielos. Por ello, cuando Jesús les dice, vosotros cuando habléis con vuestro Padre que está en los cielos, cuando habléis con vuestro Padre que está en los cielos, recuerden que están delante de un Dios santo. Por lo tanto, santificarle. O sea, acercaos a vuestro Padre en reverencia. Acercaos a vuestro Padre entendiendo que vuestro Padre os ama a vosotros. Vuestro Padre se interesa en cuidar de ustedes. Él les va a mostrar a ustedes misericordia. Él os va a dar a ustedes la confianza y la seguridad y que los va a proteger en todo tiempo. Y esa es nuestra responsabilidad. Para aquellos que todavía no son padres, esto es una gran lección. Porque no van a cometer los errores que cometimos muchos de nosotros los padres, que crecimos sin tener las directivas bíblicas para poder hacer las cosas como a Dios le agradan. Y continuando en el versículo 10. En el versículo 10 del capítulo 6 de Mateo, Jesús continúa diciéndoles a ellos, dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios, su objeto esencial, coincide con su designio. Dios quiere que todos los hombres, hermanos, se salven. Dios es un Padre amoroso que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. En Romanos capítulo 6, versículo 22, Romanos 6, 22, la Escritura nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Papás, ¿cuál es tu propósito como padre de familia? ¿Cuál es tu propósito como padre de familia? La Escritura nos dice que nuestro propósito como padres de familia es hacer la voluntad de Dios en la vida de nuestros hijos y en tu vida. Ese es el propósito como padres de familia. Por ello, cuando Jesús habla con ellos, o sea, cuando Jesús literalmente les dice a ellos, cuando ustedes estén hablando con vuestro Padre que está en los cielos, díganle a Él, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Cuando, hermanos, nos conducimos nosotros como padres
que literalmente comprendemos la necesidad de nuestros hijos. Les brindamos a nuestros hijos la seguridad. Les hacemos ver a ellos que nos interesamos en las cosas que están viviendo y están pasando y la presión que están experimentando. Y aparte de ello, les brindamos a ellos la seguridad. Nuestros hijos se van a someter a nuestra voluntad. O sea, nuestra voluntad quiere decir a nuestras reglas en el hogar. Pero cuando no les damos esa seguridad, es imposible que ellos se sometan a esa seguridad. Dios es un Padre amoroso, hermanos. Muy amoroso. Y como es un Padre amoroso, nos ama. Y nos dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Cuando nosotros amamos, estamos dispuestos ¿a qué? A perdonar. Estamos dispuestos a perdonar por amor. Es que estamos dispuestos a hacerlo. A perdonar lo que nuestros hijos quizá hayan hecho y se equivocaron, se desviaron, ofendieron o nos ofendieron a nosotros como padres. Estamos dispuestos a perdonar por amor, de la misma manera que nuestro Padre está dispuesto a perdonarnos a nosotros por amor a nosotros. Un buen padre invierte en sus hijos. Invierte en sus hijos. Cuenta una historia que un hombre abrió una cuenta de banco y depositó el mínimo requerido para abrir la cuenta, que eran $100. Pasados 16 años volvió al banco y le dice al banquero: quiero retirar $100,000 de mi cuenta. El banquero le dice: deme el número de su cuenta. El banquero, después de mirar la cuenta, se dio cuenta que solamente tenía $100 y le dice: hace 16 años que usted depositó $100 y nunca le ha depositado más nada. Entonces le dice a él: lo siento, pero lo único que yo le puedo dar a usted son $100. No le puedo dar $100,000. ¿Por qué? Porque no puedes retirar más de lo que tú has depositado. Si depositaste $100 puedes retirar. Lo mismo ocurre en nosotros los padres. Muchas de las veces nosotros los padres creemos y somos de la idea, especialmente dentro de nuestra cultura hispana, somos de la idea de que mi trabajo es ir a trabajar. Mi trabajo es proveer. Mi trabajo es asegurarme de que mis hijos tienen techo, asegurarme de que tienen calzado, de que tienen ropa. Y creemos que eso es lo único. Esa es nuestra única responsabilidad. Y es el único depósito, hermanos, que hacemos en la vida de nuestros hijos. Y cuando queremos sacar de ellos amor, no podemos sacar de ellos amor porque nunca cultivamos el amor. O sea, nunca depositamos en ellos el amor. Cuando queremos sacar de ellos cariño, no sacamos de ellos cariño porque nunca depositamos en ellos cariño. Cuando queremos nosotros sacar de ellos afecto, no podemos sacar afecto porque nunca depositamos en ellos afecto. Y porque fuimos a trabajar, proveímos para todas sus necesidades, les compramos todas las cosas que les hacían falta, creímos nosotros que ya lo teníamos todo cubierto. Que ahora automáticamente ellos estaban obligados a amarnos, a respetarnos, a darnos cariño, darnos todo, ¿no? Pues en realidad es lo mismo que una cuenta de banco. Lo que tú metas en la cuenta de banco es lo que vas a sacar. La inversión que tú hagas es la inversión que tú vas a sacar, que vas a recibir. Y para nosotros muchas veces decimos: bueno,
Es que yo no siento el cariño, no siento el amor, no siento el afecto, no creo que mis hijos me quieran. Pero un momento, invertiste tú en la vida de tus hijos. Cuando tuvieron un juego de fútbol, te fuiste a mirarlos jugar fútbol. Cuando tus niños te dijeron, cómpranos un helado, dijiste tú, no, vamos a la casa y cómanselo en la casa. Papá, llévanos de vacaciones. ¿Para qué vamos a vacaciones? Si lo único que me hacen es hacerme la vida de cuadritos. O sea, todas estas son las cosas que nosotros como padres en el final o al final del día vamos a sacar. Papá, no te estoy dando con el mensaje por la cabeza. Te estoy abriendo los ojos a la realidad. ¿Por qué? Porque entendamos nosotros que cuando Jesús les dice a ellos estas palabras, hágase tu voluntad en los cielos, en el cielo, así también en la tierra, todo va en conjunto. ¿Por qué? Porque primeramente el Padre brinda seguridad, después brinda interés y finalmente brinda protección. Y cuando nosotros, hermanos, no brindamos seguridad, no brindamos interés, no brindamos nosotros protección, entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Un desastre, ¿no es verdad? Un desastre total. Y por ello es que podemos entender que la Escritura nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Si tú instruyes al niño, hermano, conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios. Oh, mi hermano, mi hermana, lo que tú vas a sacar y vas a cultivar de la vida de esa criatura, de la vida de ese niño, de la vida de esos hijos, va a ser grande, hermoso, glorioso y maravilloso. Y quizás digas tú este día, yo no sembré nada de esas cosas. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Lo que no hiciste ayer, lo puedes hacer hoy. Si no brindaste amor el día de ayer, bríndalo hoy. Si no brindaste seguridad el día de ayer, bríndala hoy. Si no brindaste protección el día de ayer, bríndaselas el día de hoy. Si ahora si no vienen a ti para tener una conversación, ve tú a ellos y abre tu corazón a ellos y haz de saber a ellos cuánto les amas, cuánto ellos significan en tu vida y cuánto ellos son de importancia en tu vida. ¿Por qué? Porque nunca es tarde, hermanos, especialmente en los negocios de Dios. Nunca es tarde. Hay que aprender ¿a qué? Hay que aprender a amar a nuestros hijos, no importando la condición. Continuando en el segundo punto, un padre que provee y perdona. Un padre que provee y perdona. En el versículo 11 dice, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Papá, cuando te levantas a deshoras de la mañana para ir a trabajar, lo haces por amor a tus hijos y a tu familia. Por ello es que Jesús les dice, mi Padre que está en los cielos me brinda y me da el pan que necesito todos los días. Todos los días. En el capítulo 6 del libro de Mateo, todo el capítulo 6 del libro de Mateo, nos habla a nosotros, hermanos, acerca de la condición física y espiritual del hombre. Nos habla a nosotros de ayudar al necesitado, darle de beber al sediento. Nos habla a nosotros de que la gente todos los días se levanta preocupado qué va a comer, qué va a vestir.
que va a beber. Pero Jesús le pone la tapa a la botella en el capítulo 6, en el versículo 33. Donde literalmente Jesús les dice a ellos estas palabras. Les dice a ellos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que nosotros necesitamos, hermanos, todas estas cosas nos serán añadidas. Pero en el versículo 34 de ese mismo capítulo nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No solamente cuando oramos al Padre, tenemos que pedir que nos dé a nosotros lo necesario para la vida. Tenemos que reconocer a nosotros que Dios, hermanos, es nuestro sustentador. Nuestro sustentador. No eres tú. No es tu trabajo, nuestro esfuerzo. No eres tú la persona que está sosteniendo tu familia. Es Dios a través de ti, proveyéndote el trabajo, proveyéndote las fuerzas, proveyéndote los supermercados, proveyéndote las provisiones para que tenga tu familia que comer. Viene de parte de Dios. Papá, quita de tu vocabulario que tus hijos comen o visten o calzan porque tú les provees. Porque tú eres el que les das a ellos. Quita esas palabras de tu vocabulario. No olvides que todo lo que diariamente recibimos, hermanos, nos viene a nosotros. ¿De dónde? Nos viene a nosotros del Padre, de Dios. De Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Y como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos que nuestro Padre que está en los cielos es nuestro proveedor. Que nosotros como padres hemos sido los que hemos sido puestos aquí en la tierra para proveer a nuestros hijos a través de la bendición de nuestro Padre que está en los cielos. Que ellos aprendan a depender de Dios, no a depender de ti. Que aprendan a clamar a Dios y poner su fe y su esperanza en el Señor, no en ti. No en ti. Así es de que aquí vemos dos cosas que son de suma importancia. Vemos primeramente una, que no podemos de nosotros mismos, hermanos, sacar el sustento y la bendición para nuestros hijos. La segunda, que nuestra confianza, hermanos, está en Dios cada día, porque de Él y a través de Él vienen las bendiciones y Él es el que nos proporciona a nosotros todas las cosas que necesitamos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro ejemplo. Y nosotros como padres tenemos que ser ese ejemplo para que nuestros hijos vean que de nuestro Padre vienen todas las cosas y que nuestro Padre al final del día es el que se lleva la bendición. Proverbios 37 nos dice lo siguiente. Proverbios 37 nos dice, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vení, dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, Salomón cuando escribió este proverbio, él entendió al final del día que
que no son necesarias las riquezas ni la abundancia, porque al final del día lo único que te puedes llevar al estómago es un bocado de pan. Y lo único que necesitas para vivir en esta vida es un bocado de pan. Y ese bocado de pan lo provee Dios. Dios es el que nos provee todas esas cosas. Y de Dios viene esa bendición. En el corazón de Dios no existe la vanidad, hermanos, que es el orgullo o sentimientos de superioridad que provocan un trato humillante y desconsiderado, que es literalmente lo que muchas veces expresamos. ¿Por qué? Porque tú eres el que vas a trabajar, papá. Porque tú eres el que provee para la familia. Te puedes dar el lujo de humillar a tus hijos y decirles a ellos: ustedes son quienes son, tienen lo que tienen, viven donde viven, porque yo me rompo la espalda todos los días. No. Ese no es el ejemplo que nos da nuestro Padre que está en los cielos. El ejemplo que nos da nuestro Padre que está en los cielos, hermanos, es el ejemplo de un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que se interesa en nuestras necesidades. Continuando en el versículo 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una de las deficiencias del ser humano es la de guardar rencor hacia los hijos o hacia los padres. La cualidad de nuestro Padre Celestial es la de perdonar. Es la cualidad de nuestro Padre, perdonar. Y como padres tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Padre, perdonar. No importa, hermano, que tu hijo se te haya alebrestado, ¿verdad? O se te haya enojado y te haya gritado. No importa, perdónalo. No guardemos rencor. Perdón significa acción y resultado de olvidar la falta cometida contra nosotros, o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra persona tiene con nosotros. Eso es lo que significa la palabra perdón. Nos dice acá que el Señor, en el versículo que acabamos de leer, dice: Padre, y perdona nuestras deudas. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra deuda significa obligación que tiene una persona de pagar o de devolver una cosa. Así que si Dios nuestro Padre nos canceló la deuda olvidando nuestras faltas, nuestros pecados, nosotros como padres debemos hacer exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer. En Mateo 18, versículo 23, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, dice, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice: mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Te das cuenta? Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Tengo una anécdota, pero en el tiempo no me va a dar para cubrirla. Se las debo. Vamos al punto 3. En el punto 3, un padre libra a sus hijos del mal. Un padre libra a sus hijos del mal. Y dice, y no me metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y todos por todos los siglos. Amén. Hoy día muchos padres que en vez de enseñar a sus hijos el camino del bien, con su ejemplo les conducen por el camino del mal. ¿Por qué? Porque no son el ejemplo, o no hemos sido el ejemplo que debimos de haber sido. Porque en nuestra casa tenemos las cosas que les van a llevar a ellos al mal. Hemos dejado entrar canales de televisión que no deberían de estar en nuestros hogares. Hemos puesto en nuestras neveras o refrigeradores bebidas que no deberían de estar ahí, porque eventualmente eso los va a llevar a ellos a la perdición. Hemos dejado entrar sustancias químicas a nuestros hogares con la excusa de que lo estoy haciendo en mi casa y nadie me está viendo. Pero no es verdad. Tus hijos te están viendo. Tus hijos te están observando. Y como tus hijos te están observando, entonces, ¿sabes? Estás afectando la vida de tus hijos. En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Te das cuenta? Un buen padre no mete la tentación en su hogar, porque esa tentación está al alcance de sus hijos. Y si está al alcance de sus hijos, entonces ellos son cómplices si al final del día los hijos se desvían por el camino incorrecto. La Escritura nos dice, no nos metas en tentación. O sea, tentar es probar a alguien haciendo examen de su constancia o fortaleza. O sea, Señor, no me pruebes. Yo te amo, yo te voy a dar mi todo, te voy a dar mi ser. No pruebes mi constancia ni mi fortaleza, Señor, por favor, porque sabes que soy débil. Sabes que soy débil. Si nosotros, hermanos, tenemos en nuestros gabinetes, en nuestra casa o en nuestras neveras llenas de cerveza, de tequila, tenemos en algún lugar ahí la cocaína, si tenemos alguna película pornográfica dentro del hogar, ¿quién crees que van a ser los primeros que van a encontrar esas cosas? Nuestros hijos. Y nietos también. Por ello, hermanos, como padres, tenemos que eliminar todas esas cosas. ¿Para qué? Para no probar la constancia de ellos. O sea, no probar si pueden resistir o si no pueden resistir. Y eso es lo que la Escritura, la palabra de Dios,
nos dice a nosotros que tenemos que hacer. Dios no nos tienta a nosotros para ver cuánto podemos resistir. Dios, hermanos, Dios en su infinita misericordia limpia el camino, como nos dice la Escritura. Quita del medio aquello que puede hacer tropezar a su hijo, para cuidar de su hijo, para que su hijo, su pie no dé al resbaladero y no vaya a caer. Ese es nuestro Padre. Y yo como padre tengo esa responsabilidad. Tengo la responsabilidad de cuidar y de guardar a mis hijos del mal. Padres, tenemos la responsabilidad de guardar a nuestros hijos del mal. De no permitir que nuestros hijos caigan porque nosotros no fuimos cuidadosos y proveímos para ellos la tentación. El privilegio más grande que podemos tener es el de ser padres. Pero con el privilegio viene una gran responsabilidad. Y yo como padre, al final del día tengo que darle cuentas a Dios por la educación de mis hijos. Y tú como padre, al final del día, tienes que rendirle a cuentas a Dios por cómo creaste y guiaste a tus hijos. Papá, la Escritura nos dice, sed santos, dice el Señor, porque yo soy ¿qué? Santo. O sea, santo, la palabra santo quiere decir apartados para una misión especial. Apartados para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para agradar a Dios, para con nuestro ejemplo nuestros hijos alaben y glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque ven en nosotros el ejemplo que nosotros vemos en nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de nuestro Padre que está en los cielos y seguimos el ejemplo de Él, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Por ello, te digo ese día, papá, perfectos no vamos a ser, pero nuestro Padre sí lo es. Y nuestro Padre, que nos dice que seamos santos porque Él es santo, nos va a dar las fuerzas. Y nos va a ayudar. ¿Cómo? Viniendo al Padre. Viniendo al Padre. Y tenemos que decir, como dice la Escritura, vosotros pues, cuando oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y Padre, gracias. Porque Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro ejemplo. Queremos, mi Dios, hacer lo que, oh mi Dios, tú haces. Queremos seguir tus pisadas, Padre. Queremos pensar como tú piensas. Queremos amar como tú amas. Queremos ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Queremos, Padre Santo, sobre todas las cosas, honrarte con nuestra vida y nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Y este día te pido y bendigas a los padres aquí presentes y a los que nos miran, Padre mío, a través de los medios de comunicación. Sé en ellos y con ellos, Padre, donde quiera que ellos se encuentren. Igual bendice a todos los padres en la tierra, Señor, y que este día, Señor, ellos puedan entender que nuestro Padre que es de los cielos nos ama y nos ama de tal manera que dio a su Hijo amado para que nadie se pierda, mas todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Todos decimos